perfecto. Pues podemos empezar en lo que llega la diputada Estefanía. Y bueno, me presento, yo soy Miguel Vélez, soy director editorial de Infoquorum y me acompaña como parte del equipo nuestra directora de Movimientos Sociales, que es esa sección, o bueno, sociedad, que le estamos cambiando constantemente el nombre, que es Esvezda Castillo. Entonces, la tarde de hoy, Esvezda Castillo Roberto, la tarde de hoy vamos a hablar de la reciente aprobación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales en esta semana de diversas reformas a el Código Civil del Estado de Puebla, con lo que respecta a matrimonio igualitario. Es de notarse que no es la primera vez que se toca este punto. Ya se había intentado hacer una reforma en 2015, otro intento en 2017, y el año pasado la diputada Rocío García Olmedo presentó una iniciativa que en su momento bueno, no sobre la iniciativa nada más, pero sobre diversas iniciativas en las que se incluía despenalización del aborto, por ejemplo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se posicionó hace casi un año, más o menos en septiembre del 2019, diciendo que no era momento de votar estas iniciativas que dividían mucho y que había otras, lo de siempre, que había otras prioridades, que había otras problemáticas que atender en el Estado, y se le mandó, como se le conoce coloquialmente, a la congeladora. Y en ese contexto estamos, porque se aprueba esta semana, se aprueba en Fast Track, y sin incluir, sin el principio de concentración, sin incluir las diversas propuestas. Se aprueba una propuesta que, si bien tiene mucho de positivo, una crítica importante que se está haciendo en redes y por parte de otros grupos que no necesariamente son el grupo hegemónico en el poder, es que, independientemente de que sea importante la reforma, se ha excluido a voces que han estado proponiendo este tipo de cambio en la legislatura local. Entonces, abro la mesa con digamos, ese contexto y, por favor, el micrófono es suyo, si quieres, Esvezda. No, por favor, yo quisiera oír primero la opinión de la diputada porque ella es nuestra invitada de honor. En este momento creo que la mejor perspectiva es la suya, que conoce a fondo, y de hecho una de las propuestas dejadas de lado fue una de las presentadas por ella. Entonces, sin más preámbulo, diputada, muchas gracias. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Qué bonito nombre, Esvezda. Gracias. Nunca lo había escuchado, se escucha muy bonito. Bueno, pues en efecto, esta iniciativa que el pasado viernes se aprobó, como bien comenta Miguel, de manera fast track en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que fue a la única comisión a la que fue turnada, en la que toca el tema de matrimonios igualitarios con una serie de reformas al Código Civil necesarias e indispensables para ese objetivo. Es una iniciativa que apenas tiene 8 días, menos de 8 días de que fue presentada. Fue presentada por la presidenta de la Comisión de Gobernación, ella es la autora, y a su comisión fue turnada esta iniciativa únicamente. Pero como bien comenta Miguel, desde el 2018, un 17 de octubre, presenté una iniciativa en este sentido. Fue la primera iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado, ya con esta legislatura. Iniciamos en septiembre del 18. O sea que a menos de un mes yo estaba ya presentando esta iniciativa porque la violación que estaba haciendo el Congreso del Estado en torno a este tema sin duda estaba vigente desde el 2015, como ustedes lo saben y lo comentaré en un momento más.
En diciembre del 18, también en ese año, el diputado José Juan Espinosa presentó otra iniciativa para este mismo tema. En septiembre del 19, el diputado Marcelo García otra iniciativa presentó. Y yo nuevamente presenté la iniciativa no solamente para mantenerla vigente en todo su contenido, sino también y especialmente para presentar los faltantes que, como bien se ha comentado, no incluyó el Ejecutivo del Estado en el mes de octubre del año pasado, que se discutió esto y que rechazaron con su votación, su voto en contra, la mayoría de este Congreso de la 60 legislatura que conforma Morena mayoritariamente con esta coalición de Juntos Haremos Historia. Pero antes ya había habido otras iniciativas. En la legislatura anterior, en el 2015, Socorro Quesada, diputada, presentó una iniciativa. Pocos meses después, la diputada Geraldine González también presentó una iniciativa de esta misma materia. O sea, se acumularon varias iniciativas que en términos del proceso legislativo que siempre se ha seguido, se tendría esta última, la que se aprobó el viernes pasado, y que seguramente para cumplir el procedimiento se presentará ante el Pleno el próximo martes, que es el día de la sesión de Pleno que tenemos en el Congreso del Estado. Normalmente se estila que bajo el principio de concentración se sumen todas las iniciativas que toquen este mismo tema. Pero en efecto, esta última iniciativa no fue enviada como las otras con el propósito de no dictaminarlas, las turnaron a 3 o 4 comisiones. No solo a la Comisión de Gobernación, 4 de 5 también están enviadas a la Comisión de Gobernación, para precisarlo. Y también fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y también, por supuesto, a la Comisión de Derechos Humanos que preside mi amiga y compañera diputada que falta de sumarse y que ya lo tendrá Estefanía y que ella tendrá también algún comentario. Y incluso fue enviada a la Comisión de Familia. Por eso hablo de que no tenían deseos de dictaminarla. Cuando en un congreso turnas a tantas comisiones una iniciativa y además la turnas a una comisión que preside, justamente la única que preside el Partido Acción Nacional, que es la de familia, pues era obvio, evidente y que no tenían intención alguna de tocar este tema. Así pues, el martes se presentará esta iniciativa que fue turnada y que por supuesto no podían allegarse del principio de concentración derivado de que solo se envió a una sola comisión. Y esa sola comisión es la que dictaminó esto. ¿Qué va a pasar con todas las demás? Bueno, pues evidentemente serán declaradas, si bien nos va, como sin materia, en virtud de que ya se aprobó una, ¿no? O tal vez se queden ahí congeladas, como pasó con la de la diputada Socorro de la legislatura anterior y la diputada Geraldine de la legislatura anterior. Eso ya no importa. Lo grave es que habiendo tantas opiniones de diversas ideologías políticas y partidos políticos que actúan en el Congreso poblano, no se haya considerado hacerlo. Y más aún cuando les comento, me refiero a reconocer esa pluralidad
y a enriquecer esta iniciativa, justamente que eso daría, me pareciera a mí, un mayor prestigio en el trabajo y en el desempeño del grupo mayoritario en este Congreso. Yo creo que eso es una falla fundamental porque evidentemente en esta dictaminación ni siquiera se hace mención en los considerandos del dictamen, pues el que hubiera habido desde el 2018, ya no piensen en que incluyan las de la legislatura anterior, en el 2018, desde el 2018, perdón, que había iniciativas para este tema también, y eso me parece no solo una falta de pluralidad o de demostración en ese sentido, sino fundamentalmente una falta de respeto y una falta de ética en el procedimiento legislativo. De eso se trata esta. Yo quisiera precisar solamente la parte que les decía de habiendo con antelación resolutivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los que solicitaban la intervención del Congreso para retirar de una vez por todas esos artículos que son violatorios de derechos humanos de personas con orientaciones diversas y que discriminan sin duda alguna este tipo de cuestiones. Y lo comento porque he escuchado varias declaraciones del coordinador del grupo parlamentario de Morena, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Gabriel Biestro, que ha comentado que lo están haciendo ahora sí pues, porque tienen que cumplir lo que dice la Corte. Y eso me llamó mucho la atención y evidentemente me puse a investigar sobre ese tema específicamente. Y encuentro, y vale la pena aclararlo, porque esas como que son mentiras que quieren justificar, yo creo, esto mismo, que están haciendo de falta de ética en el desempeño del trabajo legislativo. Hay una primera recomendación que se hizo al Congreso del Estado de Puebla en el 2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después, en el 2017, nos notificaron la declaratoria de invalidez de esos mismos artículos violatorios de derechos humanos, ya no lo comento, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 17, o sea, desde el 17 ya estábamos con resolutivos que no cumplimos en este Congreso. Luego hubo otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, del 2019. Esa pudiera ser a la que se refiera, solamente que nada más rendimos el informe, ni siquiera hay una resolución, está pendiente la resolución. Y tenemos, eso sí, un punto de acuerdo en donde nos está exhortando la Cámara de Diputados de julio de este año, para que de una vez por todas retiremos todas esas violaciones en el Código Civil a los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales diversas. De manera pues que ni siquiera sé a qué corte se refiere, porque con la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenemos ningún pendiente de este tema, sí de otros, pero no de este tema que tiene que ver o que toca matrimonio igualitario en el artículo del Código Civil 294, si no me equivoco, y algunos otros que se tienen también que reformar. Esa es la parte, yo creo que el contexto general que pudiera decirles. Si tuviesen alguna duda, estoy a la orden, por supuesto. Claro, diputada. Bueno, en ese tema, a mí me parece que ya he hecho una exposición muy claridosa de cuál es la circunstancia en la que llegamos a este punto.
que ciertamente la sociedad lo está festejando, pero con reservas, precisamente por todo el historial que usted menciona. Eh, usted ya revisó el proyecto, asumo, porque va a ser presentado al Pleno, ¿ha encontrado alguna diferencia fundamental entre el proyecto presentado por la diputada Vianey, que, como bien lo señala, es muy rápido, es fast track y realmente parece estar parándose encima, o por lo menos lo que se discutió el día viernes, parece estar solamente por encima de lo que ya había sido presentado en otras propuestas anteriores? ¿Presenta alguna innovación o algún artículo que justifique el que no se integrara con las propuestas antes presentadas ante el Congreso? Ninguna. Toca los mismos artículos. A lo mejor hay algunos cambios de palabritas, ¿no? De algún concepto, pero son los mismos artículos los que toca la iniciativa de la diputada Vianey, ya dictaminada y aprobada en Comisión de Gobernación, que las iniciativas que presentamos todos los compañeros que les he comentado. Y una servidora, por supuesto. Bueno, es que este es el tema que, digamos, ha llamado más la atención, no solamente de ustedes como conocedores a nivel Congreso, sino también de la sociedad que ha estado exigiendo que el dictamen de la Suprema Corte fuera acatado desde hace largo tiempo. Quizás le expreso, algunos han presentado incluso el temor de que, digamos, el día viernes se celebró como si ya se hubiera aprobado a nivel pleno, como si esto ya estuviera Sí, consolidado, cierto, no cierto. fuera a pasar todavía una siguiente votación. Y hay quienes alzan cejas, me incluyo en eso, temiendo que pueda haber una excusa para presentar en el Pleno las mismas objeciones presentadas a las propuestas anteriores y mandarla ahora sí a comisiones, una vez habiendo generado entre la sociedad una expectativa, una idea de que ya está legislado, cuando todavía no es así. ¿Cómo lo observa usted? Pudiera darse ese supuesto, por supuesto, en términos de lo que marca nuestra ley orgánica y el reglamento, los diputados y las diputadas tenemos la facultad para poder presentar en el Pleno, porque no todos somos integrantes de las comisiones. En este caso, yo estuve presente el día viernes en la sesión de la Comisión de Gobernación, pero yo no soy miembro de la Comisión de Gobernación. Estuve presente justamente para detectar los argumentos que estuvieran usando, de manera que en mi posicionamiento, que claro que voy a dar el próximo martes, pudiera hacer mención y hacer precisiones de lo ahí expuesto. Entonces decía, y retomo, podemos hacer propuestas modificatorias, propuestas reformatorias a algunos de los artículos que se plantean en este dictamen y se pueden hacer en el Pleno. Propuestas que se tienen que presentar por ley, la presidenta tiene que presentarlas al final de todos los posicionamientos, se inicia si hubiese propuestas reformatorias y su presentación, y se tienen que votar una a una. Evidentemente, yo creo que, pongo un ejemplo, si el diputado Marcelo García Almaguer quiere que se retome un artículo que no retomó de su iniciativa la dictaminada ya, el artículo 290, por ejemplo, él puede presentar una propuesta modificatoria para solicitar que se incluya y se va a votar. Pero lo que ha pasado en casos anteriores cuando suceden estas situaciones, porque no es la primera vez, lo votan y lo mayoritean, tienen el voto de la mayoría y puede quedar aprobado con la mitad más uno. Y ellos tienen esa mitad más uno de votación con la suma del Partido Verde, que es un aliado de ellos ahora. Entonces, ese es el procedimiento que en la sesión de pleno del próximo martes pudiera darse dependiendo de las iniciativas que hayan presentado o que quieran hacer cada uno de los compañeros que también presentaron iniciativas. Yo estoy en el análisis porque todos los artículos que yo toqué
están tocados en la iniciativa de la diputada Vianey. Como decía, tengo solamente una preocupación con una relación que para mí duplica dos artículos. Ella, tal vez con el propósito de modificar algo, está tomando, por ejemplo, algunas en el 2, déjame ver, aquí lo tengo anotado, porque ya estoy trabajando evidentemente en todo este tema. Además, permíteme, aquí abro mi libretita. El 321, que se relaciona con el 451 en relación al tema de a quién se le va a quedar los bienes en el caso de un matrimonio de personas del mismo sexo, que no debiera estar establecido nuevamente porque ya lo establece otro artículo. Y la verdad es que solamente al determinar con mucha claridad en el 294 la parte que tiene que ver con que el matrimonio es la unión libre de dos personas, con eso es suficiente para que el resto del articulado del Código Civil, a reserva de lo que se pueda trabajar, es evidente que cumple con las mismas obligaciones, atribuciones, facultades, excepciones y prohibiciones que cualquier contrato matrimonial, sea de pareja heterosexual o de pareja homosexual. Entonces, yo pienso que con ese afán de cambiarle un poco para que no se viera tan igual, esa parte, por ejemplo, la estoy estudiando porque siento que se duplica. Y yo cuando menos, aunque lo voten en contra, pero que quede establecido en nuestra discusión para posteriores estudios, porque ustedes recuerden que las leyes son perfectibles. Cuando venga la otra legislatura, quiera perfeccionar algún tema, pueda irse a toda la discusión que se dio para la aprobación de esto y poder detectar con mucha claridad esas duplicidades jurídicas que pueden generar antinomias, que es parte, si no es nada más hacer leyes por hacer leyes, son leyes que deben llevar un orden y que tiene que revisarse todo el cuerpo del documento para no incurrir en duplicidades que para cuando llegue algún procedimiento judicial, los jueces, las juezas, los que aplican la ley, tengan dudas en su interpretación. Entonces, esa parte creo que es una parte que yo estoy estudiando para tratar de revisar debidamente este tema. Y en otra partecita que agrega un párrafo a un artículo que yo ya había propuesto, pero que yo no agregué ningún párrafo, se agrega este párrafo con el objetivo de, dice, aquí es el 450, un párrafo nuevo que ponen en relación a lo dispuesto para las solicitudes de divorcio mientras se llevan los juicios, cómo se va a dictar, que son cosas delicadas, son derechos de personas, de herencia, etcétera, etcétera. Aquí plantean el que en tratándose de personas, de parejas del mismo sexo, dice, el juez considerará la fuente del parentesco con respecto al menor, además de su opinión y beneficio. Eso me brinca, no lo entiendo con mucha claridad, porque si nos vamos a la parte de el parentesco, no sea que estemos abriendo alguna problemática jurídica cuando para que padres biológicos o madres biológicas, si es que solamente eso fueron en las parejas de alguna pareja del mismo sexo, pudieran exigir derechos, ¿no? Entonces, tengo que estudiar un poco más eso, estoy en ello,
y estoy haciendo algunos comparativos con leyes de otros estados, pero también cómo lo manejaron, si es que hay algún manejo tan específico como lo quieren poner aquí, que me parece que no debía colocarse, pero lo voy a revisar, como digo, en otros países que donde ya está establecida esta legislación. Entonces, serían esos dos únicos puntos que yo tendría. Me está saliendo, gracias por elegir Zoom, esta reunión ya no Sí, tiene límite de tiempo, por sí, si no, se no, no. corta, por si se corta. No, pero no se va a cortar, no se va a cortar porque nos acaba haciendo regalar un tiempillo. Ah, ok. Bueno, entonces, de lo restante, todos los artículos que yo toqué están siendo tocados en esta iniciativa con algunas modificaciones de palabras. Bueno, y me permito darle la bienvenida a la diputada Estefanía Rodríguez. Ella preside, en efecto, la Comisión de Derechos Humanos y es miembro de la bancada del Grupo Legislativo de Morena, que nos hizo favor de también acompañarnos en esta reunión. Diputada Estefanía, la pongo en contexto de lo que hemos discutido. Tuvimos un panorama general de las iniciativas que se han presentado en los últimos años con respecto al tema del matrimonio igualitario. La diputada Rocío García Olmedo habló de varias cuestiones, en principio de la cuestión histórica también, de lo que ella propuso en 2018, estos temas irregulares que han saltado a la opinión pública, sobre todo los que hicieron mención los diputados de la Comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales, el diputado del PRI, se me fue su nombre, pero bueno, y la diputada Mónica Rodríguez de la B, que es sí la noto, disculpen. Javier Cacique. Javier Cacique, gracias, Javier Cacique. Porque justo habla de las dos, se refirieron al tema de el principio de concentración. Y nada más para poner un contexto a algunas cosas que decía la diputada Gracia Olmedo, en enero es la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que también interpone una suerte de recomendación a la Suprema Corte con respecto al desacato que varios estados tienen sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte, y es en julio, déjenme ver, es en julio que el ministro Arturo Saldívar no habla específicamente de Puebla, pero habla de todos aquellos estados en donde no se ha, digamos, armonizado la ley, ¿no? Esta manera coloquial de referirse a hacer las modificaciones pertinentes ante una jurisprudencia o una ley federal. Entonces, y apenas hace 2 semanas es que salta este exhorto, que no es un mandato, es un exhorto que hace la Suprema Corte, a que Puebla tiene hasta diciembre para legislar en materia. Yo creo que a eso se refería el diputado Biestro. Nada más en el contexto porque había duda, pero curiosamente es cierto, el diputado Biestro es quien lo anuncia. No puedo aquí encontrar al ministro Saldívar o por lo menos ahorita buscando el archivo, el exhorto, el famoso exhorto de la Corte. Entonces, es nada más a decir del diputado. Entonces, eso es, y es a decir del gobernador, que justo también se pronunció hace 2 días con respecto a la aprobación de estas modificaciones en el Código Civil. Diputada Estefanía Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados del Congreso Local de Puebla. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Tengo un poquito de problemas con internet, entonces a lo mejor se llegase a cortar, bueno, ya me estaré reconectando. Y me parece que todavía no me veo. Ah, aquí estoy. Aquí estoy. Bueno,
En ese sentido, pues sí, mencionar y bueno, primero agradecerles la atenta invitación. La verdad es que este tema es algo que nos compete a todas y a todos, sobre todo porque, bueno, si bien sabemos que existen deudas históricas que debe de tener tanto el propio Congreso como las propias autoridades y demás, pues esta era una de ellas y es una de ellas, ¿no? El tema de la aprobación del propio matrimonio igualitario, y la verdad es que hay una crítica muy fuerte y en mi caso, de manera personal, pertenezco a la bancada de Morena, sí, pero la crítica en realidad es que justamente este tipo de iniciativas, bueno, esta iniciativa en particular, que es para que se pudiese aprobar, la verdad es que pusieron muchísimas trabas. En algún momento puse en la mesa el tema, en la propia bancada de Morena, y fue una situación en la que quisiera mencionar que no fue un tema que quisieran o que se quisiera legislar en ese sentido, es decir, que no era como un tema prioritario. La lucha se ha llevado y la lucha, la verdad es que la diputada Rocío es una fiel representante de esta lucha que se ha llevado para el pleno respeto de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Y creo que esta propia iniciativa recae en un tema de legislar solamente de la noche a la mañana y decir de un día para otro lo vamos a hacer y solamente pues va de esta manera y sin esta cuestión de poder juntar todas las iniciativas, que era justo lo que se había mencionado, ¿no? El hecho de que se pudiesen discutir todas las iniciativas, ya que inclusive se mandaron a otra comisión completamente diferente a la que se mandó la de la diputada Vianney, que es en la que ella preside. Entonces, creo que hay bastantes críticas porque se parte desde una perspectiva meramente electoral, más que social, más que el beneficio también, qué bueno que se esté aprobando, pero más que este reconocimiento a la propia lucha que se pudiese generar, tanto de las personas que han empujado como como representativamente, tanto en los propios congresos y demás, y tanto como en general, como en los colectivos, colectivas, organizaciones civiles y demás. La verdad es que nadie se lo esperaba, solamente fue así, ni siquiera se le dio como el foco necesario, creo yo, sobre todo porque es un tema de muy alta importancia. Entonces, es una crítica muy fuerte, la cual pues vamos también a presentar o vamos a hacer partícipes en la propia sesión. La estamos estudiando todavía la iniciativa, pero pues lamentablemente es que todo ha sido así tan rápido y ni siquiera nos lo esperábamos, ¿no? Sí. Diputada, yo quisiera preguntarle, porque como bien lo dice, la sorpresa fue amplia para muchísimos que están al pendiente del tema y que no consideraban que fuera a ser retomado de esta forma tan apresurada. Eh, Evidentemente, muchos sectores sociales perciben, como usted lo ha señalado, un juego político, un juego electoral, pero también simultáneamente, considerando que ha sido una lucha larga, la mayoría de los sectores sociales, varias voces que son muy conocidas en Puebla por la lucha ciudadana que han dado en ese tema, se han expresado, estamos inconformes que sea utilizado para sacar partido político, sin embargo, vamos a celebrar su aprobación, o sea, se quiere una aprobación. Y hay algunos que han dudado si aquellos que habían presentado iniciativas anteriores van a presentar una objeción a esta o simplemente van a presentar estos puntos muy claramente en el Pleno para que sea votada esta iniciativa, quede definitivamente ya avanzado el tema y posteriormente ir integrando lo que quede pendiente de las iniciativas anteriormente presentadas, o si va a ser, si su voto va a ser en contra para que se integren todas las propuestas, aunque eso implique demorar el proceso. Claro, bueno, te comento que la verdad es que estamos muy contentos y contentas, si te soy sincera, porque, pues porque al fin se está tocando algún tema o
algo que teníamos y que hablábamos desde hace, bueno, en mi caso, por ejemplo, desde el momento en el que entré a la legislatura, se mencionó y se dijo que Morena tenía que impulsar forzosamente ese tema y teníamos que hacerlo desde que llegábamos. Eso era lo que se tenía en mente y eso era lo que se supone se tenía que hacer. Lamentablemente es que no fue así, tanto en este caso como en otros casos. La verdad es que se ha mantenido un constante desacato justo a las propias, pues a las propias autoridades y la verdad es que se ha mantenido también una cuestión de dilatación de las propias iniciativas que se van presentando. En mi caso, por ejemplo, no presenté ninguna iniciativa, pero en todo el momento en que me preguntaban, les comentaba y les decía a las y los periodistas que era un tema de prioridad y que se tenía que legislar ya que había iniciativas presentadas. Y además de eso, también, por ejemplo, cuando hubo una iniciativa que presentó el propio gobernador, en donde la verdad es que no hubo este cambio, solamente se mantenía un artículo y se mantenía el de hombre y mujer, y la diputada Rocío, que aquí me acompaña, pues la diputada Rocío hizo una reserva, y en esta reserva, pues la única que alzó también la voz por parte de Morena para decirles que pudieran en esos momentos cambiar de decisión y votar a favor de la reserva que había presentado la diputada, pues fue una servidora la que justo se posicionó en ese tema. En ese sentido, bueno, pues solamente se quedó pues así, la verdad es que se desechó en esos momentos esa iniciativa y pues se mantuvo con el tema de que se iba a consultar o se iban a hacer mesas de trabajo y demás, cosa que jamás se hicieron. Nunca se hizo una mesa de trabajo justo para abordar este tema. Entonces, pues es lamentable, la verdad, que solo sea en estos momentos y solo sea así rapidísimo y solo sea para cumplir, que es lo que decían, o para no estar en desacato, que era también alguna de su tema de argumentación. Y la verdad es que es muy lamentable que solamente sea así y que no sea basado justo en un reconocimiento de esta lucha que se ha mantenido. Y pues en ese sentido, pues vamos a ver cómo vamos a votar. La verdad es que tiene que avanzar este tema, sí o sí, pero pues vamos a ir viendo de qué manera va a ser nuestra posición. Bueno, en este momento usted... perdón. Sí. A ver, a veces no nos coordinamos. Nada más, quiero preguntar algo rapidísimo. Diputadas, bueno, aquí creo que todos entendemos que el tema debe de avanzar sí o sí, básicamente, porque se trata de un tema de derechos. Pero quiero preguntar un poco en la cuestión ética que ya tocaba la diputada García Olmedo sobre por qué se presentan las cosas de manera concentrada y cómo es mi tema de especialidad en este portal. Por ejemplo, apenas hace un par de semanas tuvimos la minuta que se votó en puntos constitucionales de la Cámara Baja a nivel federal, que era la minuta del Senado y que justo la presentaba MC, pero todas las bancadas decidieron respaldarla como propia. Y en ese sentido, en el caso cuando le tocó a esta legislatura ratificar la minuta en tema de movilidad, pues fue una cosa similar. Todas las bancadas decidieron adherirse, vieron que era, pues sí, provechoso, no en términos electorales, sino en términos sociales. Es decir, pues todos vamos detrás de la propuesta de que la movilidad o el derecho a la movilidad sea un derecho constitucional. Y ahí se nota completamente distinto la movida, ¿no? Cuando es una movida en favor de la sociedad, es una votación tomada por todas las bancadas, aunque sea propuesta solo por una, específicamente desde el Senado, Movimiento Ciudadano, pues cuando hay una convicción, ¿no? Pues ha pasado casi solita. Y en ese sentido, ¿qué reflexión hay al respecto? Por ejemplo, yo entiendo que la diputada Estefanía dice que es muy importante pasarla, pero que también le ha causado, o ese es mi entender, ha causado roces
específicamente con usted y su bancada. O entiendo que, por ejemplo, la diputada García Olmedo está, pues está en la oposición de manera, pues sí, formal o técnicamente hablando. Sin embargo, en este tema, pues entiendo que hay pues una coincidencia, ¿no? Por una cuestión histórica, una cuestión de luchas de toda la vida por parte de la diputada. Entonces, en ese sentido, ¿qué reflexión tenemos al respecto? ¿Alguien gusta? Diputada Josué García Olmedo, Sí, ¿gusta? sí, si quieren empiezo mientras comenta también la diputada algo. Bueno, en efecto, como tú bien comentas, hay otras iniciativas que logran esa sumatoria de todos los grupos legislativos, como es la de movilidad, que es un proceso de origen diferente, para que no nos equivoquemos. Es un proceso que viene de la Constitución, de la reforma constitucional a la Constitución General de la República, y en el que en el proceso constituyente todos los estados de la República, 50 más 1, debemos aprobar para que esté aprobada y entre en vigor, porque es una reforma constitucional. Y evidentemente hay temas que nos unen a las personas, que nos guían causas. Esa es una causa que por supuesto la traíamos trabajando también, que incluso en el Senado de la República se clarificó allá en los pronunciamientos y en la discusión, se clarificó que desde el Senado de la legislatura anterior, el senador Casillas, que es de Jalisco, en el caso de mi partido, del PRI, había presentado la iniciativa. Él es un impulsor de la bicicleta también, del uso de la bicicleta en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Y en aquella época se impulsó y se hizo esa mención y reconocimiento que se incluyó también en los considerandos de la reforma constitucional. Entonces, reitero, son temas que nos unen. Y por supuesto que es un tema que había quedado claro que nos unía a casi todos los partidos que actuamos en el Congreso Poblano. Pues hay una iniciativa de José Juan, que es del PT, otra iniciativa de Marcelo, que hoy es independiente, pero que era del PAN, pero hoy es independiente, y la mía, del PRI. Entonces, de entrada, ahí se estaba unificando un criterio que lamentablemente lo echaron a la borda completamente. Y como dice, y dice bien la diputada Estefanía, tenemos que aprobar esto sí o sí, pero tampoco podemos dejar que se vayan con todas estas cuestiones de falta de ética, de falta de respeto al pensamiento de varios grupos políticos. No quisiera entrar en usar otros adjetivos, pero que se tiene que decir para que quede debidamente claro en las versiones estenográficas y, por supuesto, en el acta, que como has pasado en mi caso personal, con otras discusiones como la de Tehuacán, con muchas otras discusiones durante todos estos 2 años, y cuando ha habido temas tan importantes como es este, he pedido en todos los casos que se transcriba textualmente mi intervención en el acta. Lamentablemente no va a poder ser en los considerandos que en un momento determinado pudieran llevar, cuando yo soy abogada de origen,
cuando una persona que es la responsable de aplicar una norma no encuentra debidamente la interpretación a la misma para poder aplicarla, los juzgadores, las juzgadoras, tienen la responsabilidad de allegarse de qué fue lo que dio origen a esa norma, al espíritu de la norma. Y ese espíritu que llevó a los legisladores a legislar sobre ese tema, lo encuentran en los considerandos. Yo ni siquiera he revisado los considerandos del dictamen. Espero que estén bien presentados, por supuesto, para que haya claridad en la interpretación cuando llegue el momento de que si existiera alguna preocupación en torno a la interpretación de algunos de los artículos que se van a aprobar y que no esté debidamente establecido o que esté duplicado, como el que les decía, que siento que está en uno, pero también lo vuelven a mencionar ahora en otro artículo. Entonces, yo creo que la diferencia que tenemos, y eso yo lo aprendí desde hace muchas décadas, es el que hay temas que nos unen. Lo tengo ejemplificado con el tema de mujeres. Ustedes saben que desde el activismo, mi línea de investigación académica, etc., 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 tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y hace muchísimos años, muchas mujeres de distintas ideologías, nos empezamos a sentar todas y a poner sobre causas los temas que teníamos que empujar en este estado y en este país. Y hasta la fecha seguimos haciéndolo. Entonces, pero son causas, no poses, no foto. Esa es la diferencia, me parece. Me dice la diputada Estefanía que tiene problemas de conexión. Ya nos había avisado que justo tenía ahorita unos problemas de conexión. Esvesda, ¿querías retomar tu Sí, un punto muy importante que me parece que tocó la diputada Estefanía es la figura del gobernador Barbosa, que en este tema de la ética precisamente es alguien que no podemos dejar de mencionar, porque vaya, ante sociedad, sobre todo la que ha estado muy pendiente de esta temática a nivel de organizaciones, queda más que claro el papel que han tenido ustedes dos diputadas, porque tienen, como bien lo dice la diputada Rocío, larga trayectoria en estas temáticas. Y es ampliamente conocida, vaya, no es algo que sea nuevo para las personas a nivel de lucha social, a nivel popular, pues realmente no hay un conocimiento de esto, simplemente queda la impresión el año pasado de Morena traicionó y este año Morena legisló la aprobación del matrimonio igualitario. Y acá se observa, no son pocas las voces que han hablado de un juego político del gobernador y de la falta de diferencia de una voz crítica del Congreso respecto al gobernador para ese tipo de temáticas, porque el año pasado su discurso en esto era muy diferente al de este año. ¿Ustedes cómo observan que van a trabajar con esto para pedir una independencia? Digamos, esto ya se ve avanzando, pero quedan otras temáticas en las que hemos visto dilaciones. Por ejemplo, el tema de aborto, el tema, bueno, van a venir las adopciones, supongo, también a discutirse, el tema de las identidades trans, que es un tema que maneja muy bien la diputada Estefanía. ¿Cómo van a proceder con este doble discurso que parece estar apareciendo en la bancada de Morena y la falta de independencia con la voz del gobernador? Yo creo que ahí está justamente un elemento que hay que ir, como siempre y todos los días, desmenuzando justamente. Coincido evidentemente en que se tiene que clarificar y por eso yo me voy a pronunciar como lo he hecho en otras ocasiones, incluida la mención de esto que comentas del Ejecutivo del Estado. Porque en efecto, el año pasado que presentó esta iniciativa, como todas las iniciativas que envía el Ejecutivo del Estado, y ha enviado el mejor legislador en esta legislatura es el gobernador del Estado.
porque todas las iniciativas que ha enviado no solo se han aprobado, sino se aprueban rapidito. Así de fast track como sucede ahora. Aún con todos los errores que con propuestas modificatorias yo he querido un poco reforzar para no incurrir en esos errores y no generar, como está pasando, que hay más de 18 procedimientos de impugnaciones diversas o solicitudes de inconstitucionalidad por las normativas que hemos hecho en este Congreso del Estado. Entonces, yo creo que espero que no cambie la opinión del Ejecutivo del Estado de aquí al martes y le dé a la mayoría otras instrucciones si partimos de una declaración del día de hoy de Monseñor actual en Puebla, en el que está evidentemente haciendo una declaración diferente. Él acaba de declarar que las familias son de papá y de mamá y censura el matrimonio igualitario el señor arzobispo. Esto sucedió hoy, entonces a lo mejor el gobernador les dará otras instrucciones, pero que no de aquí al martes. No lo sé, pero en efecto la intervención del Ejecutivo del Estado es su facultad. Recuerden que los gobernadores tienen facultad también de inicio de leyes. De manera pues que en temas como este, pues con muchísima más razón. O sea, tampoco podemos decir que él no tiene derecho a hablar, ni mucho menos. No, de ninguna manera, por supuesto. Y además él es el responsable político de este Estado y tiene que intervenir en todos estos temas. Habrá que ver de aquí al martes cómo se conduce esta discusión y creo que ahora más a partir de esta declaración del día de hoy del señor arzobispo. Sí, porque además, y bueno, metiendo un poco de agua al río, hablando de eso que me hicieron favor de llegar también, es el Monseñor, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Hay que recordar que también sí hay cierta cercanía, no solo de la bancada de Morena a los líderes religiosos, sino es también de parte de específicamente el gobernador, que se decía justo, claro, es un chisme, pero se decía que la Capilla Sixtina era pagar una manda del gobernador, ¿no? Ya que lo había hecho gobernador a Dios, ¿no? Ya que lo había hecho gobernador del estado de Puebla. En fin, hay cercanía por la molestia que hay también del gobernador cuando se le preguntó este tema el día de antier. Dijo que ya no era momento de posicionarse porque justo era momento de votar y no estar en desacato. Entonces también no queda claro si el gobernador está o no con esta agenda. Ya veremos, en efecto, el día de la votación, el día martes en la votación de la sesión ordinaria. Yo quisiera preguntar también, me dice la diputada, por cierto, me dice la diputada Estefanía que tiene no puede entrar por alguna razón. Entonces probablemente tengamos que reagendar, pero sin duda nos encantaría poder discutir con ella también más a fondo los temas, por ejemplo, de la bancada de Morena. Pero bueno, ya aprovechando que estamos aquí, la opinión que le merece que esto, por supuesto, desde 2017, decía María José Fernández, déjenme ver, sí se llama Fernández, la activista, ¿no? Sí. Dame un momento, ahorita te digo, disculpen, tengo mal todas mis notas. Bueno, desde entrada a la administración, voy a cambiar entonces de foco, de que la administración de Claudia Rivera Vivanco entró, se hizo una reforma para que los jueces de paz en el municipio, incluidos las juntas auxiliares, pudieran hacer y celebrar matrimonios igualitarios. Cosas que han sido declaradas ante controversias también de grupos más conservadores, controversias constitucionales, han sido declarados de todas maneras como legales.
Y en ese sentido también hay gente dentro de la esfera política que pues ha dicho, bueno, esto un poco, esto que hace ahora el Congreso, pues ya lo podíamos hacer en la ciudad de Puebla. Y en ese sentido, bueno, obviamente es relevante que se armonice a nivel de la Constitución Política del Estado de Puebla, porque entonces se va a poder hacer en todos lados. Pero también el municipio poblano se ha pronunciado a favor y ha reivindicado algo que creo que es con lo que tenemos que cerrar, el papel de las organizaciones de la sociedad civil. También en esta nueva iniciativa son el gran ausente, porque hay organizaciones en Puebla, hay organizaciones en el Estado de Puebla que han trabajado mucho por reformas de este estilo y que también, por lo que sabemos, no han sido invitados a leer el último dictamen, porque por la manera en la que se presentó, por la rapidez con la que se votó, pero claro que ante la historia, pues están apoyando la reforma. Pero en ese sentido sí cabe señalar que son el gran ausente en este debate. ¿Qué opinión le merece, diputado? Y bueno, terriblemente patético, porque en efecto hay muchísimas organizaciones en el Estado y en el país que inciden en nuestro Estado que han reivindicado este derecho desde hace varias décadas. Ese yo creo que es la ignorancia que hay en la construcción de este tipo de movimientos sociales. Y tampoco están reconocidas, bueno, si no están reconocidas, quienes al interior del propio legislativo han dado la lucha por estas causas y han presentado, si no la lucha, han presentado también otras iniciativas, pues es evidente que ni siquiera deben conocer quiénes son todas estas organizaciones civiles que han reivindicado este derecho y que sí la presidenta municipal, Claudia Rivera, lo ha hecho en diversas intervenciones que yo le he escuchado a la presidenta municipal sobre este tema. Incluso en una última que acaba de hacer justo cuando se presenta esta aprobación el pasado día viernes. Una de las primeras voces que salió evidentemente fue la de la presidenta municipal. Y eso que hizo ella, justamente cuando percibió, fíjate, la señora presidenta, aún de ese partido político, bueno, no, tal vez por ser de ese partido político, pudo detectarlo rápidamente, ella se dio cuenta a tiempo de que iban a estar retrasando o tal vez no aprobando este tema. Al ella generar esa decisión de otorgarle las facultades vía un acuerdo de cabildo a las juntas auxiliares para poder llevar a cabo matrimonios igualitarios. Y esto es evidentemente legal. Así yo lo declaré en aquel momento en el que muchas voces, como bien comentan, de dentro y de fuera, criticaban a la presidenta municipal por haber hecho esto, ¿no? Ese es un tema legal. Acabo de recordarles que desde el 2017 fue declarada la invalidez de esos artículos. Entonces, tan solo eso, con eso, evidentemente se da la legalidad a una decisión bien tomada en el municipio de Puebla Capital. Pero la importancia de lo que se aprobó de este dictamen, ahora sí, incluso lo decía yo en un Twitter, haya sido como haya sido, la importancia va encaminada no solo al tema de armonizarnos de una vez por todas con las normativas federales y por supuesto avanzar con este derecho en los estados de la República.
no nada más es esa parte, sino homologar jurídicamente el tema. Es decir, que lo tengamos en nuestra normativa estatal para que pueda ser bajado a todos los municipios. No solamente al municipio de Puebla, sino a todos los municipios, los 217 en nuestra entidad, y que estos amigos y estas amigas con orientaciones sexuales diversas puedan tener acceso a, si lo deciden, a contraer nupcias de carácter legal, legalmente hablando, sin necesidad de amparos, sin necesidad de que se tengan que ir a otros estados de la República. Y se trata pues de homologar lo jurídico, un poco también para esas certezas jurídicas que tiene que generar una norma, que es la que no genera en el tema que ya tocaron y que en algún momento seguramente podemos hablar exclusivamente de ese tema, del aborto. No es posible que sea un delito aquí y que no sea delito a 2 horas de aquí. Que sea delito a otras 2 horas en Veracruz, pero que no sea delito en Oaxaca. ¿Ok? Entonces, esas certezas jurídicas también son las que tiene que dar la norma. Y yo creo que con esto se logra dar ese paso también en el estado de Puebla. Y nada más para hacer la fe de ratas en línea, es María José Flores Serrano, disculpen ustedes yo Fernández, ¿no? Es que ya saben las notas aquí que uno toma al vuelo. ¿Es verdad? Bueno, yo creo que vamos más o menos cerrando, porque está muy ampliamente expuesto por ustedes dos diputadas, cuáles son los puntos principales. Creo que es importantísimo señalar que lo que usted habla, no solamente se trata de armonizar, esta homologación sin duda es un cumplimiento de los derechos humanos que viene a dar dignidad también, porque hemos visto las organizaciones que incluso antes del municipio tuvieron que, ellos fueron las primeras en dar la pauta de cómo trabajar para que, a pesar de que el Congreso se negara a acatar el mandato de la Suprema Corte, ellos han, mediante amparos, logrado uniones legales. Pero ha sido un trabajo a contracorriente, que es precisamente de lo que se trata esto, de vencer una estigmatización. Pese a que son legales, han sido legales mediante pelea, cuando debía ser un derecho plenamente establecido. Y bueno, en ese sentido, pues todas las organizaciones se nota en redes, en pláticas directas con ellos, que tienen un afán de ya ver esto avanzado, como usted dice, haya sido como haya sido, para que las decisiones sean puestas este rigor que tienen los actores políticos y las organizaciones de la sociedad. Para muchos queda la duda, ¿qué van a esperar para la discusión del Pleno? ¿A qué puntos tienen que poner principal atención? ¿Qué voces, por ejemplo, tenemos que mirar con lupa? Porque el año pasado hubieron argumentos verdaderamente vergonzosos, o sea, de parte del PAN se esperaban, están en una postura política ya limitada y no hay ninguna sorpresa, y vaya, digamos que son honrosas dentro de su línea política, pero respecto a quienes tienen una postura progresista y no lo cumplieron, ¿sobre quiénes tenemos que poner la mira? ¿A quién tenemos que observar que el año pasado permitieron que se dieran estas dilaciones a lo que era una obligación? Bueno, yo creo que está muy claro sobre quiénes. No quisiera generalizar en términos ideológicos, porque estaría yo siendo injusta. Ideológicamente, el partido Morena tiene muy claro en sus estatutos, quienes nos dedicamos profesionalmente a esta vida de lo público partidista, tenemos la obligación de estudiar los documentos básicos de todos los partidos políticos, no solo del partido, eso es obligado, del partido de donde somos, sino de todos los partidos políticos, justamente para poder ir generando esas diferencias y respetando, como en el caso, como bien comentas, César, el caso del PAN, pues que ya sabemos que evidentemente hay temas en los que no va a caminar, porque ni siquiera sus documentos básicos se los tienen permitidos y hay que respetar, pero ya lo sabemos de antemano. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta todas y todos,
ahí de todos los partidos políticos, que no podemos generalizar en que todas las personas de cada cual partido político son iguales y van a abanderar las causas que su partido político les impone abanderar. Entonces yo creo que muchas deberán reconsiderarse ideológicamente para que mejor, si quieren seguir en la vida de lo público partidista, con cargos de representación política, mejor vayan cambiándose al partido político del que son originarios mentalmente. Porque si no, lo que están haciendo es confundir a su electorado. Confundir a su electorado y evidentemente dándonos banderas, como en mi caso, a mí, de que pues están violentando su principio de progresividad. Están autodiciéndose o autodefiniéndose como liberales y son más conservadores que los mismos conservadores. Entonces, yo creo que ahí pudiera estar esta parte del comentario que me piden. Gracias. Muchas gracias. Sí, desafortunadamente a la diputada Estefanía Rodríguez ya no la pudimos, pero ya reagendamos con ella. También le agradecemos su participación que tuvo, así breve, pero ya la volveremos a ver por acá. Agradecemos a la diputada Rocío García Olmedo del Grupo Parlamentario del PRI que nos hizo el favor de platicar con nosotros esta tarde sobre la reforma al Código Civil en materia de matrimonio igualitario, y a Esvesta del Castillo Romero, nuestra directora de Asuntos Sociales o Sociedad o Movimientos Sociales. Todos esos temas son los que abarca Esvesta. Y estaremos al habla, estaremos muy pendientes de la discusión este martes en el Pleno del Congreso del Estado de Puebla. De nuevo agradeciéndoles y agradeciéndole a la audiencia que sintonicen esta transmisión. Pues no me queda más que decir muchas gracias y darles una buena noche. Si me permiten, solamente para invitarlas a todos a la sesión el próximo martes. Iniciamos a las 11 de la mañana. Siempre se conectan vía YouTube y vía Facebook también del Congreso del Estado, ¿no? Hay ahí para que puedan entrar. Y estoy recordando, y me voy a robar 2 minutos Claro solamente. que sí, no, claro que sí. Estoy recordando cuando se dio la discusión de que, y también la diputada Vianey, de la declaratoria del Día Estatal en contra de la homofobia. Cuando se presenta esta iniciativa, yo hago la aclaración de que ya teníamos en el Estado de Puebla el Día Estatal en contra de la homofobia, porque era un día que también fue una iniciativa de mi autoría. Cuando fui diputada, pues ya ni me acuerdo si la primera o la segunda ocasión, porque esta es la tercera vez que tengo el honor de ser diputada local. Y cuando se empezaron a dar cuenta en el que evidentemente tampoco reconocieron o reivindicaron el trabajo de muchas organizaciones civiles que ya traían. Yo voy a hacer un pequeño recuento el día martes en mi pronunciamiento de este histórico movimiento para llegar a esta parte. Lo que hicieron en el Pleno es cambiar. En lugar nada más de que, como ya estaba declarada la ley estatal contra la homofobia, le agregaron y la transfobia, ¿no? Entonces, fue algo así, como para que es nuevo este concepto, ¿no? Cosa que sí es cierto, son conceptos nuevos, que qué bueno que se incluyeron, pero bueno, como que este ya se está volviendo como una costumbre en Morena. Muchas gracias, Rocío. Bueno, en Morena del Congreso actual. El Congreso actual. Vamos a ver cómo llegan los que vengan. Ya veremos el próximo año.
Sí, Pues, así es. les agradezco mucho esta Disculpen, conversación. disculpen. No, no se preocupe, diputada. Muchas gracias por ese recuerdo justo. Pues muchas gracias por esta tarde. Nosotros estaremos muy al pendientes entonces de la discusión y de sus posicionamientos. Y de nuevo, muchas gracias a toda la audiencia que vea después este video y nos estaremos viendo aquí el martes entonces. Muchas gracias. Buena tarde. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.